Una vez más, delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores estamos en esta tarde, agradecidos por sus maravillosas y benditas misericordias, por su maravilloso y bendito amor, porque Él es bueno, porque su bendita misericordia siempre es buena para nosotros. Alabamos al Rey. Quizá cómo anhelamos estar juntos en familia, estar celebrándole a nuestro Señor Jesucristo, estar levantando juntos en un coro monumental en los diferentes lugares donde podemos congregarnos, pero hoy en esta maravillosa oportunidad podemos seguir celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no pase la oportunidad de que usted pueda hacerlo, que no pase la oportunidad de que usted pueda celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que en esta tarde, agradecidos con el Señor estamos, y llegando a la escena cumbre de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy con mucho gusto me dirijo a cada uno de ustedes, esperando que la palabra que hoy sale de este lugar sea palabra de bendición, sea palabra de bien para usted, y que usted pueda seguir disfrutando de esa maravillosa y bendita gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, hoy, por todos los canales que usted puede escuchar, usted escuchará las 7 frases, las 7 palabras famosas que Jesucristo externó desde la cruz del Calvario. Y usted podrá ver cómo cada una de ellas tiene un diferente significado para que usted pueda entender y comprender lo que el Señor tiene para usted. Pero mira, la escena del Calvario estuvo rodeada de diversos protagonistas. Hoy quiero compartirte algo diferente a esa circunstancia de las 7 palabras. Y cada uno de estos personajes representa las diferentes actitudes como se le ha respondido a ese espectáculo humillante. Algunas han sido desde la venganza, otros la burla, otros el dolor, algunos otros la indiferencia, hasta llegar a la traición, lo más repugnante de todos. La actitud de los discípulos durmiendo mientras él oraba nos muestra aquella falta de vigilancia con la que se puede vivir alguna vida, o más bien la vida cristiana. Judas y la turba que le prendió representan el precio de la traición, representan el valor que se le puede dar a las cosas materiales antes que a Jesús. La vacilación de Pilatos, la entrega final de Jesús al populacho para ser crucificado, nos muestra la cobardía y la indecisión que se tiene para reconocer a Jesús como el maravilloso Hijo de Dios. Herodes interrogó a Jesús, pretendiendo que él hiciera algún milagro en su presencia para levantarse el ego personal. Nos habla de aquellos que buscan la satisfacción y el sensacionalismo en Jesús más que en la entrega y la rendición a Él. El decir de aquella multitud enardecida que prefirió a Barrabás que poder escoger a Jesús, que podría ser su Salvador. La cruz tuvo sus protagonistas. La ciudad de Jerusalén estaba agitada por el momento cuando Jesús iba a ser el llevado y siendo trasladado al monte de la calavera. Hubo una grande agitación política. Los gobernantes de ese tiempo tuvieron en sus manos a Jesús. Hubo una agitación religiosa. El Sanedrín en pleno condenó a Jesús por la blasfemia que él había sido como hombre y que se había hecho pasar por Dios. Hubo una agitación militar. Los soldados fueron los encargados de ejecutar la orden de la crucifixión. Y aunque aquello pudiera haber sido rutinario para ellos, la muerte de Jesús no dejó de despertar en ellos el sentimiento distinto. Pero sobre todo, hubo una agitación en la multitud. Estaban los que gritaban a favor de la crucifixión, pero también estaban los que lloraban por la crueldad de aquella práctica pagana y perversa. Y mientras todo esto sucedía, los espectadores del cielo guardaban un profundo silencio. Muchos ángeles estarían dispuestos a venir a destruir lo que estaban haciendo con un inocente, matándole, pero el mismo Padre les ordenaría permanecer callados, permanecer quietos hasta que Jesús fuera crucificado, confiando en la victoria final. Y nosotros seguimos siendo de alguna manera los protagonistas de la cruz. ¿Quiénes pudiesen ser los protagonistas que estuvieron en ese momento y que podemos hoy tomar como un modelo
para poder llegar a Jesús y no hacer quizá lo que ellos hicieron. Primero, los que acompañaban a llevar a Jesús. Dice San Lucas, capítulo 23, versículo 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y he oído muy pocos mensajes sobre este tema. He escuchado muy pocos mensajes sobre este tema, al igual que el mensajes del esposo de María. Y mira, un hombre que no habla la escritura más que al momento de ir a tomar la cruz para cargar. Pero con tanta corta aparición, con tan corta participación, pasó a formar parte de la historia de todos los que estuvieron involucrados en la cruz de Jesús. Simón de Cirene tuvo un privilegio muy poco concedido a hombre alguno: haber ayudado a llevar la cruz del Redentor. Es cierto, Simón en el momento fue obligado, de acuerdo al testimonio que marca Mateo y marca Marcos, pero no dudamos que después sería un grande testimonio para él. Tendría que ver Simón con la conversión aún de sus hijos. Jesús había pasado toda una noche sin comer, toda una noche sin beber. Había sido 6 juicios, 3 juicios con los judíos, 3 juicios con los romanos, juicios demasiado humillantes y demasiado cansados. Su cuerpo sentía ya los efectos del castigo, coronado con espinas, con sus espaldas flageladas por los látigos. Su cuerpo ya no podía arrastrar semejante tamaño de cruz. Es cierto que venía del campo, pero fue enviado por Dios para ayudar a llevar la cruz de Jesús. Su actuación nos recuerda que debemos ser parte de la cruz de Jesús, que no debemos avergonzarnos de ser llamados seguidores de Jesús. El cristianismo proviene de la cruz. No hay mensaje de salvación sin tener la cruz presente. Al principio Simón llevó la cruz de Jesús sobre sus hombros, pero hay buenas razones para pensar que después llevó la cruz de Jesús en su corazón. De este protagonista podemos aprender ahora que si somos cristianos no deberíamos permitir que el mundo nos obligue a no poder llevar esa cruz maravillosa. Esa es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. Soy llamado a tomarla todos los días según la indicación de Jesús. San Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz debía ser nuestro continuo gozo. Debemos dejar que el mundo no nos obligue a llevarla. Tomémosla por obediencia, tomémosla por amor, tomémosla porque queremos ser esos maravillosos seguidores de Jesucristo. Esa era la primer parte de lo que hoy podemos ver de los participantes de la cruz. Segundo, los que lloraban a causa de la cruz. San Lucas capítulo 23 versículo 31 dice: y le seguían gran multitud y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si el árbol verde le hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? Las mujeres tienen una valentía poco común, incluso aún entre los hombres. Sus sentimientos llegan a ser demasiado fuertes y profundos, capaces de enfrentar todos los riesgos, todos los peligros, con tal de estar cerca del ser o de los seres que aman. Eso es probado en el cuidado con los niños que tienen en brazos, en el amor expresado aún a su mismo compañero, a su amado, a su esposo. Era el riesgo muy grande estar en medio de una multitud enardecida que se burlaba, que se reía y que insultaba. Sin embargo, dice que había mujeres que le seguían, mujeres que lloraban y que hacían lamentación por él, pero a ellas no les importaba. Ellas
permanecían firmes ahí. Ellas vieron el rostro maltratado de Jesús y vieron también la bajeza con la que había sido atormentado su Salvador. Ellas vieron la sangre que salía de la cabeza, que la sangre que salía de sus espaldas. Ellas lloraban a causa de la impotencia por no poder evitar la burla, el escarnio y el vituperio a lo que estaba siendo sometido su Señor. Juan, el único de los 12 que estaba ahí, menciona el nombre de algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús en medio de ese profundo dolor. Y dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Todas esas mujeres habían sido tocadas por el amor y el poder de Jesucristo. Lucas habla de María Magdalena, de quien había salido 7 demonios. Ella estaba, al igual que las otras, muy agradecida por la obra de su Señor, a quien habían servido, y se había servido con sus bienes. Pero entre esas mujeres estaba la mamá de Jesús. Ninguna otra podía llorar, podía sufrir más que ella. María sabía que llegaría el día cuando su corazón sería quebrantado por la muerte de su hijo, de quien el ángel dijo que sería el Salvador del mundo. En medio del lloro, en medio incontrolable de esas situaciones que estaban viviendo estas mujeres fieles, Jesús hace uso de la condición de consolador divino y trata en especial cariño y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ahora bien, Jesús sabía que vendría un terrible momento para Jerusalén. La profecía que él hizo sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de su muerte, Jesús en medio de su dolor les dice que vendrían tiempos de profundo dolor y ahí tendrían que llorar mucho más. Las mujeres al pie de la cruz nos recuerdan que los sufrimientos de Jesús por nosotros sí fueron reales. Que el precio de nuestros pecados le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo, al inocente, al Cordero de Dios, que en la persona de Jesús Dios le humilló a sí mismo para reconciliarlo a sí mismo con él. Bastantes protagonistas podemos observar en esta tarde, pero también había los protagonistas que ofenden a la cruz. San Lucas, capítulo 23, versículo 37 al 37, podremos ir deletreándolo, porque dice que ahí estaban los que se burlaban de la cruz. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: si a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, que el escogido de Dios. Hoy podemos ver que este grupo es representado por los gobernantes. Para ellos Jesús no era más que un lunático. Para ellos no era más que un loco, un mentiroso que pretendía engañar al pueblo con señales, proclamándose como el Mesías y como el Hijo de Dios. Consideraron y creyeron que Jesús era tan poca cosa que por sus delirios de grandeza estaba bien merecida su muerte en la cruz. Su argumentación era que si él tuvo el poder para salvar a otros, si en verdad era lo mejor de ser, que descendiera de la cruz en ese momento. La burla de ellos tuvo que ser hasta sarcástica, hasta hiriente, no solo para Jesús, sino para cada uno de los que ahí estaban escuchando. Ahí estaban también los que escarnecen la cruz. San Lucas, en los versículos 36 y 37 de este capítulo 23, nos dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los sinónimos de la palabra escarnecer son afrentar, ofender, deshonrar, insultar, injuriar. Los soldados no hacían diferencia entre condenado y malhechor. Para ellos Jesús era igual que los que estaban allá a su lado. Estaba llegando al lugar de la crucifixión y era porque para ellos tenía culpa. Los soldados romanos eran por su oficio brutales, crueles e insensibles. Seguro que tenían
repertorio de palabras, repertorio de golpes que usaban cada vez que tenían que atormentar a alguien. Los golpes sobre la cara de sus víctimas revelaban la bajeza con la que ellos actuaban y llegaban. Jesús fue sometido al tratamiento que daban a los soldados. Le escarnecieron porque Jesús llegó a ser llamado Rey de los Judíos. El título escrito sobre la cruz que estaba ahí donde Jesús fue puesto, así lo dictaminaba y así lo decía. Ahí estaban también los que le injuriaban. El versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La condición de dureza del corazón de algunos hombres ha sido manifiesta a través de la historia. Bien pudiera uno pensar que aquel dolor que causaban los clavos sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pudiese haber sido quebrantado en el entendimiento de las personas que estaban ahí, en los dos que estaban ahí colgados, pero la maldad de su corazón no les permitía ver lo que el Señor estaba haciendo. De modo que siguió las mismas voces que repetían y le ofendían. La exigencia era como la de todos cuando quieren una respuesta inmediata. Si tú eres el Cristo, si tú eres el Dios, si tú eres lo que dices, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Hay hombres que ni la cercanía a la muerte es capaz de quebrantarles el corazón. Prefieren abandonar la vida de esta tierra sin poder reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. De todas esas formas que hicieron estos protagonistas de la cruz, representadas en estos tres grupos distintos, podemos sacar una aplicación de manera rápida. Hay hombres que se burlan, hay hombres que ridiculizan y hasta ofenden el mensaje de la cruz, pero ellos, lo que Pablo dijo, hoy podemos leerlo. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La ironía de los que se burlan y se burlaban de la cruz es igual ahora, es igual con los gobernantes, es igual como con los soldados, es igual que con el malhechor que estaba ahí. Y hoy cada vida, cada persona puede estar sacando esas mismas conclusiones. Ellos, en lugar de decir: sí, tú eres el Cristo, sálvame o sálvanos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, decían también. Hay una diferencia entre estas dos oraciones. Pero como alguien dijo, ¿por qué no descendió de la cruz ni se salvó a sí mismo? Es que creemos en Él. Cristo no tenía que salvarse a sí mismo. Cristo no tenía que desprenderse de la cruz y volar al cielo. Nosotros sí tenemos necesidad de salvación. Nosotros sí tenemos necesidad del perdón de nuestros pecados. Y la cruz fue el medio usado por Dios para esta salvación. Aún puedo decirlo con plena seguridad. Para nuestra burla de ser llamados hijos de Dios, sirvió la cruz puesta y donde Jesús fue clavado para que usted y yo tuviéramos esperanza. Los que son clavados en la cruz también pueden ser esos protagonistas de quienes hoy estamos hablando. San Lucas capítulo 23 versículo 33 dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Desconocemos el número de los hombres que eran llevados para ser crucificados, dada la pena máxima tan cruel y tan humillante para las víctimas. Mire, si ha sabido en la historia que Alejandro Magno hizo crucificar en un solo día a 2,000 tirios. En el año 7 después de Cristo. Un procurador romano en Judea dice que hizo crucificar a un número similar de rebeldes. Siempre me ha llamado la atención por qué Jesús fue ejecutado solo. Fue acompañado por dos malhechores que estuvieron, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué dos hombres nada más?
¿Qué verdades nos quería revelar Dios respecto a esta circunstancia o respecto a este momento? Cada uno de esos tres hombres tuvo que ver o tuvo que manejar su vida cercana con el pecado. Cada uno de ellos enfrentó al pecado de manera diferente. Por lo menos dos de ellos representan a la humanidad, a usted y a mí, y a la forma como ella encara la realidad del pecado. Tenemos un hombre muriendo en sus pecados. Uno de los malhechores se unió al escándalo y al escarnio para atormentar a nuestro Jesús, usando el mismo lenguaje que era parte de la vida diaria de todos los que ahí habitaban, y exigía a Jesús que le salvara, que le quitara de ese tremendo dolor que él estaba pasando. Y sabes, ese hombre murió en sus propios pecados. Su orgullo no le permitió ver que la salvación no es algo que lo merezcamos por sacrificio propio, sino algo que se recibe por gracia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El triste cuadro de nuestra humanidad sigue siendo el mismo. Muchos prefieren morir en sus pecados, aunque tengan una salvación tan cerca. Prefieren morir en las circunstancias en que están, sin poder aceptar el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un hombre muriendo a sus pecados. Es posible que este malhechor en algún momento estaba exigiendo, igual que el otro, la salvación, pero en lugar de buscarla, llega a Jesús y la suplica a través de la fe, a través de la gracia. Tuvo la valentía de reprender a su mismo compañero y de reconocer que ellos sí eran culpables, pero el hombre que estaba en medio de ellos era inocente, y en su propia condición él tuvo esta revelación. San Lucas 23:41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos o lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Esa actitud habla de arrepentimiento, habla de pedir misericordia, habla de lo que Dios busca para cada ser humano. El cielo no se logra sin arrepentimiento previo. Hay que morir a nuestros pecados. Hay que pedirle misericordia a Dios para que su obra sea manifiesta. Hay que clamar como el ladrón arrepentido: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre representa a esa gente que reconoce sus pecados y se arrepiente, que no espera que por ser buena gente el cielo lo puede tener por herencia. Mucha gente, muchas personas creen que por acciones personales momentáneas se están ganando el cielo. Creen que como buenas gentes y buenas personas pueden ganarse el cielo. Lo único que nos puede llevar al cielo es el perdón de nuestros pecados, lavados por la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo. Tenemos también a un hombre muriendo por los pecados. Por supuesto que este no puede ser otro más que nuestro Señor Jesucristo. Todos los testimonios acerca de su persona coinciden. Él no hizo maldad, ni había razón para morir de la manera en que estaba muriendo en esa tarde. Entre esos veredictos, el del soldado que participó de la crucifixión es algo elocuente cuando este soldado clama y dice: verdaderamente este hombre era justo. Pero ¿por qué lo estaban matando? ¿Qué tenía que pagar? ¿O por qué tenía que morir si él era inocente? En estos más de 2000 años no se ha podido encontrar verdaderas evidencias para justificar la muerte de Jesús. Por lo tanto, su muerte solo tiene una explicación. La muerte de Cristo fue la voluntad divina. Esa voluntad fue la primera batalla que Jesús libró allá en el mismo Getsemaní. Jesús estuvo de acuerdo con ello cuando aceptó la voluntad divina, tomar la copa amarga, habiendo estado de acuerdo con el Padre, para de esta manera única poder salvar a la humanidad, poder salvarle a usted, poder salvarme a mí y poder estar nosotros inscritos allá en el libro de la vida. El pecado no podría ser borrado y limpiado de otra manera. Todo lo hecho anteriormente
no fue sino sombra de lo que ahora Cristo en su realidad presente estaba realizando. El pecado corrompió lo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Solo la sangre de Cristo podía limpiar, podía quitar la culpa, el mismo pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por tus pecados. Jesús murió para que nuestros pecados fueran borrados. Y esta es la revelación del plan eterno de salvación. Su muerte nos asegura eterna salvación. Usted no tiene por qué morir en sus pecados, pero sí tiene que morir a sus pecados, para que aquel que murió por sus pecados, un día Él le lleve al paraíso, donde el ladrón arrepentido pudo llegar. Ahí es donde el Señor nos está esperando a usted y a mí. Espero en el amor de Jesús usted pueda hoy estar entendiendo que hubo diferentes participantes en este maravilloso evento en la cruz del Calvario, que hubo varios participantes y cada uno de ellos a esta altura está teniendo un significado real para ti, para mí. ¿Qué parte de la historia usted está viviendo? Es cierto que nosotros no tuvimos el momento o no estuvimos ahí en el momento cuando fue crucificado nuestro Señor. Por las actitudes de aquellos protagonistas, los representamos en cualquier momento de la historia. Hemos hablado de aquellos que ayudan a llevar la cruz, de los que lloran por causa de la cruz, de los que ofenden la cruz, de los que son clavados sobre la cruz. Entre los que fueron clavados sobre la cruz hay dos representantes de la humanidad. Estas, las que aún teniendo la salvación tan cerca, prefieren morir en sus pecados. No admiten la necesidad de un Salvador, mucho menos la necesidad de arrepentirse. Hay una inmensa mayoría que cree que no tiene nada de qué arrepentirse. La mayoría de la humanidad toma la línea que no tienen de qué arrepentirse. Pero está la otra parte, aquellos que con humildad de corazón reconocen que son pecadores y que tal arrepentimiento necesitan. Y sabes, deciden rendir su corazón a Jesús. Sería bueno meditar en esta hora. Después de ver cada uno de estos participantes en este momento histórico y poder ver también estos dos grupos, preguntarnos cuál o con cuál de estos nos identificamos usted y yo. La muerte de Jesús fue la expresión más sublime del amor de Dios por tu vida y por la mía. ¿Cuál puede ser tu respuesta frente a esto? Jesús pasó momentos de agonía. Jesús pasó momentos de dolor y de angustia en la cruz del Calvario. No fue para exhibirse Él, sino fue para pagar el precio que tenía que ser pagado por cada uno de los seres humanos. Y Él lo pagó por usted. Él lo pagó por mí. Sería bueno hacer un alto en este momento, ahí donde usted está ahora. ¿Cómo usted tiene a Cristo en su vida? La historia, grandes personajes escriben acerca de Jesús. Para muchos fue un buen político. Para algunos otros fue un buen revolucionario. Para algunos otros fue un buen carpintero. Para usted y para mí, ¿qué puede ser Jesús? Lo más maravilloso podría ser cuando usted y yo pudiésemos responder que Él es nuestro Señor y nuestro dueño, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados la salvación que ahora podemos tener a nuestro alcance. Sería bueno hacer un alto en este momento y poder meditar y pensar que estas situaciones que hoy usted y yo estamos viviendo no son situaciones para quejarnos y lamentarnos, sino que son situaciones con las cuales tenemos que levantar nuestra frente en alto y creer en las maravillosas misericordias que Dios tiene para nosotros. Son días en los que usted y yo podemos reflexionar, por supuesto. Qué maravilloso es
que en estos días los templos estaban repletos. Qué maravilloso es recordar los cerros, las montañas repletas de gente, recordando estos días de sacrificio. Pero qué más maravilloso es ahora poder pensar, poder recapacitar y poder sentir que usted, a donde quiera que está, hoy está dispuesto a reconocer y a sentir la presencia del Cristo vivo en su corazón. No por algo establecido en el calendario, sino por algo que usted reconoce para que habite en su corazón. Cristo, Jesucristo, Rey de Reyes, subió a la cruz por amor a ti. Subió a la cruz para perdonarte a ti. Subió a la cruz para darte vida y darte vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es la vida eterna, donde con su ayuda y con su poder pronto estaremos y allá nos iremos. Cristo viene y usted y yo necesitamos estar listos para ese instante en que Él nos llame a las nubes y lleguemos a las bodas del Cordero. Ese es el anhelo del pueblo de Dios, ese es el anhelo de todo aquel que anhela y espera el rapto de la novia de Jesucristo, que es su amada iglesia. No lo olvide, usted está ahora delante de la presencia del Señor. Usted está siendo lleno de la palabra del Señor. Hoy usted puede decidir por la vida que normalmente está llevando, o puede decidir por una nueva en Cristo. Permitir que Jesucristo sea su Rey, sea su Señor, sea su perdonador, y la promesa de la vida eterna sea una realidad para usted, sea real para usted, y que usted pueda ser inscrito en el libro de la vida, donde el Señor nos está esperando siempre. Que la gloria del Señor puede estar moviéndose a favor de usted. Y ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no hacemos un momento de oración en esta hora? ¿Por qué no pedirle a Papá Dios, obre en su infinita misericordia a favor de nosotros? Que su gloria y su presencia sea para nosotros. Ahí donde está usted, donde ande, si va en algún vehículo, puede detenerlo en este momento y poder clamar a Dios. Si está usted en la comodidad de su casa o en algún lugar donde usted está ahora ahí descansando, puede cerrar sus ojos. Oremos y clamemos al Señor. Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, cuánto anhelamos tu presencia, cuánto anhelamos tu gloria, Señor. Y en esta tarde llegamos delante de ti una vez más. Cierto, tuviste que pasar por el vituperio, tuviste que pasar por el desprecio, tuviste que pasar por las humillaciones, y más que eso, tuviste que dar tu vida en sacrificio en la cruz del Calvario. Pero lo más maravilloso es que hasta el día de hoy, después de todos esos años transcurridos, tu mano de misericordia, tu mano de amor sigue siendo tendida hacia nosotros como humanos. Tú sigues tratando de juntarnos, Señor. Tú sigues tratando de alcanzarnos y creemos que tu misericordia sigue obrando a favor nuestro. Así que te ruego, te suplico en esta hora que tú, en tu infinito amor, ministres a cada corazón, a cada vida, Señor, que hoy estamos llegando ante ti en oración. Padre bendito, quienes han preparado su corazón y están esperando el momento del maravilloso rapto de la iglesia, lo esperamos, lo anhelamos y lloramos porque queremos irnos contigo. Pero no sin antes poder pedir por nuestra familia, poder pedir por nuestros amigos, poder pedir por nuestros seres queridos que aún no han decidido por ti. Padre Santo, permite que esas vidas puedan ser tocadas por tu gloria, por tu presencia, que la unción maravillosa de tu Espíritu Santo llegue hasta allá donde están, Señor, nuestros seres queridos, nuestros familiares, a quien les hemos sembrado de tu palabra, y que pueda producir, Señor, un maravilloso fruto de bendición. Te honramos, te celebramos, exaltamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Siga su gloria descendiendo sobre la tierra, siga tu gloria descendiendo sobre México, Papá Dios. Anhelamos tu presencia y anhelamos que sigas obrando
en el nombre del que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Así lo creemos, así lo confesamos y así lo esperamos, porque sentimos que tu gloria viene y viene en abundancia. A ti la gloria, amado Jesús. A ti la gloria, amado Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Amén.